Estructuras de Lewis. Buen día, jóvenes. El tema que trabajaremos hoy se llama estructuras de Lewis. Déjenme decirles algo que probablemente los sorprenderá. Todo lo que pueden tocar, oler, ver o saborear, en este momento existe gracias a los principios que vamos a estudiar. Sí, desde el agua que bebieron hasta el oxígeno que están respirando, todo está construido siguiendo las reglas que un químico estadounidense descubrió hace más de 100 años. En el año 1916, un científico llamado Gilbert Newton Lewis se preguntó algo muy simple, pero profundo. ¿Cómo puedo representar de manera sencilla la forma en que los átomos se unen para formar moléculas? Y créanme, esta pregunta no era solo curiosidad académica. Lewis quería que cualquier persona pudiera ver sobre el papel cómo se comportan los átomos cuando se juntan. ¿Y saben qué descubrió? Que no todos los electrones de un átomo son igualmente importantes para formar enlaces. Solo los electrones de la capa más externa, los que llamamos electrones de valencia, son los protagonistas de esta historia. Son estos electrones los responsables de que los átomos se enlacen químicamente con otros átomos para formar moléculas y por ende todos los compuestos químicos que conocemos. Piensen en los electrones de valencia como las manos de una persona. Ustedes tienen muchas partes en su cuerpo, pero cuando quieren saludar a alguien o tomar algo, usan sus manos, ¿cierto? Pues los átomos hacen algo similar. Tienen muchos electrones, pero solo usan los de la capa externa para tomarse de la mano con otros átomos. Aquí viene una de las partes más prácticas de todo esto. Y créanme, esto les va a ahorrar mucho tiempo en sus exámenes y en sus tareas. El número de electrones de valencia se puede saber directamente con la tabla periódica. No necesitan hacer cálculos complicados ni memorizar nada raro. Solo tienen que fijarse en el grupo donde está el elemento. Déjenme explicarles. Si un elemento está en el grupo 1A o grupo 1, tiene un electrón de valencia. Si está en el grupo 2A o grupo 2, tiene 2 electrones de valencia. Y así consecutivamente. El carbono que está en el grupo 4A o grupo 14 tiene 4 electrones de valencia. El oxígeno que está en el grupo 6A tiene 6 electrones de valencia. Y los gases nobles que están en el grupo 8A tienen 8 electrones de valencia. Ahora, una aclaración importante. Esto solo funciona así con los elementos del grupo A, que también se llaman grupos principales o representativos. Los elementos de transición que están en los grupos B o en el centro de la tabla periódica tienen un comportamiento diferente, porque sus electrones de niveles intermedios están incompletos. Pero no se preocupen por eso. Ahora, lo importante es que dominen los grupos. Veamos algunos ejemplos concretos para que quede más claro. El litio, que está en el grupo 1A, tiene un electrón de valencia. El magnesio, que está en el grupo 2A, tiene 2 electrones de valencia. El aluminio, que está en el grupo 3A, tiene 3 electrones de valencia. El carbono en el grupo 4A tiene 4 electrones de valencia. El nitrógeno en el grupo 5A tiene 5 electrones de valencia. El azufre en el grupo 6A tiene 6 electrones de valencia. El flúor en el grupo 7A tiene 7 electrones de valencia. Y el neón en el grupo 8A tiene 8 electrones de valencia. Ya ven el patrón.
Es súper sistemático. La tabla periódica no es solo una decoración en la pared del salón, es una herramienta poderosísima que nos da información instantánea. Ahora bien, Lewis no solo identificó cuáles electrones eran importantes, también creó un sistema visual para representarlos. Y aquí es donde se pone divertido, porque vamos a aprender a dibujar átomos en una manera muy particular. En las estructuras de Lewis, cada electrón de valencia se representa con un punto, que colocamos alrededor del símbolo del elemento. Imaginen que el símbolo del elemento es como una casa, y los puntos son las ventanas o puertas por donde pueden entrar o salir las conexiones con otros átomos. Veamos cómo se hace. El hidrógeno, que tiene un electrón de valencia, se dibuja así, H con un punto. El helio, que tiene 2 electrones de valencia, se dibuja con 2 puntos a los costados, a los lados, He. Cuando un átomo tiene más de 4 electrones de valencia, empezamos a acoplarlos por pares. Por ejemplo, el nitrógeno, que tiene 5 electrones, se representa con algunos electrones emparejados y uno suelto. El flúor, con 7 electrones, tendrá 3 pares y uno suelto. Y el neón, con sus 8 electrones completos, se dibuja completamente rodeado de pares de puntos, como si estuviera perfectamente protegido. Ne y 8 puntitos. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez se han ustedes cuestionado por qué los gases nobles como el helio, neón, argón o criptón casi nunca reaccionan con otros elementos? ¿Porque son antisociales en términos químicos? La respuesta está justo aquí, porque ya tienen su capa de valencia completa. El helio tiene 2 electrones y es estable con eso. El neón, argón y los demás tienen 8 electrones en su capa de valencia y esa es una configuración súper estable. Es como si ya estuvieran satisfechos, completos, y no necesitaran buscar a nadie más para estabilizarse. Por eso los gases nobles se encuentran solos en la naturaleza y prácticamente no forman compuestos. Aquí llegamos a un punto, el cual es uno de los conceptos centrales de toda la química. Lewis observó que los átomos, cuando forman enlaces, tienden a terminar con 8 electrones en su capa de valencia, imitando la configuración de los gases nobles. A esto le llamamos la regla del octeto. La única excepción importante es el helio, que solo tiene 2 electrones, pero también es estable con esa cantidad. Entonces, el hidrógeno, cuando forma enlaces, busca llegar a 2 electrones imitando al helio. Piensen en la regla del octeto como si fuera una meta universal en el mundo atómico. Los átomos quieren sentirse tan seguros y estables como un gas noble, y para lograrlo están dispuestos a hacer lo que sea necesario, regalar electrones, robarlos o compartirlos. Es como si cada átomo tuviera un sueño. Quiero ser como el neón. Quiero tener 8 electrones en mi capa externa y ser completamente estable. Y todo lo que veremos de aquí en adelante es cómo los átomos trabajan para cumplir ese sueño. Pero ojo, jóvenes, no todo en química es blanco y negro. Hay excepciones a esta regla. Por ejemplo, el hidrógeno, que ya les mencioné, solo necesita 2 electrones. El boro a veces se queda con solo 6 electrones y es estable así. El fósforo y el azufre pueden ser hipervalentes, es decir, pueden tener más de 8 electrones en su capa de valencia. Esto se llama un octeto extendido. Pero para efectos prácticos y para la mayoría de los compuestos que vamos a trabajar, la regla del octeto funciona perfectamente. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo logran los átomos completar su octeto? Hay 2 estrategias principales, 2 caminos diferentes que pueden tomar. El primer camino, el enlace iónico. El enlace iónico. Un átomo cede completamente sus electrones de valencia a otro átomo. Es una transferencia total, sin vuelta atrás. Imaginen esta situación. En la vida cotidiana uno de ustedes tiene 20 pesos que no necesita y su compañero necesita exactamente 20 pesos para comprar algo urgente.
Si le regalan esos 20 pesos completamente, ambos quedan contentos. Uno se quitó algo que le estorbaba y el otro consiguió lo que necesitaba. Exactamente eso pasa en el enlace iónico. Veamos un ejemplo clásico con el litio y el flúor. El litio está en el grupo 1A, entonces tiene un electrón de valencia. Si lo pierde, se queda con la configuración del helio, que tiene 2 electrones y es estable. Por otro lado, el flúor está en el grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia, entonces le falta solo un electrón para llegar a 8 y ser como el neón. ¿Qué pasa cuando se encuentran? El litio le cede su único electrón al flúor, el litio queda como ion positivo, Li con carga más 1, porque perdió un electrón negativo, y el flúor queda como ion negativo, F con carga menos 1, porque ganó un electrón. Ambos quedan con configuración estables, y la atracción entre estas cargas opuestas mantienen unidos a los átomos. Así se forma el fluoruro de litio, LiF. Segundo camino, el enlace covalente. En el enlace covalente los átomos no ceden ni roban electrones. En lugar de eso, comparten los electrones de valencia. Es como si dos estudiantes compartieran su libro de texto que ambos necesitan para estudiar. Ninguno es dueño exclusivo, pero ambos se benefician. El ejemplo clásico es el flúor molecular, F2, de subíndice. Cada átomo de flúor tiene 7 electrones de valencia. A ambos le falta un electrón para completar su octeto. ¿Qué hacen? Cada uno comparte su electrón desapareado con el otro. De esta forma, ambos átomos de flúor pueden contar con 8 electrones en su capa de valencia. Se forma una molécula de F2, flúor molecular. Y cada átomo está feliz con su octeto completo. Otro ejemplo muy importante es el dióxido de carbono, CO2. Ese gas que ustedes exhalan cada vez que respiran. El carbono tiene 4 electrones de valencia y cada oxígeno tiene 6. Para que los 3 átomos completen su octeto, el carbono comparte 2 pares de electrones con cada oxígeno, formando enlaces dobles. La estructura queda así: O, enlace C, enlace O. Si cuentan los electrones alrededor de cada átomo, verán que cada uno tiene exactamente 8. Aquí es donde la química se pone realmente interesante. No todos los enlaces covalentes son iguales. Dependiendo de cuántos pares de electrones comparten los átomos, podemos tener 3 tipos de enlaces. El enlace simples. Los átomos comparten un par de electrones, es decir, 2 electrones en total. Se representa con una línea A-B. Por ejemplo, en la molécula de hidrógeno H2, los 2 átomos comparten un par de electrones, H-H. Enlaces dobles. Los átomos comparten 2 pares de electrones, es decir, 4 electrones en total. Se representan con 2 líneas, A-B. Ya vimos el ejemplo del CO2, donde el carbono forma enlaces dobles con cada oxígeno, O-C-O. Enlaces triples. Los átomos comparten 3 pares de electrones, es decir, 6 electrones en total. Se representan con 3 líneas, A-3-B. El ejemplo por excelencia es el nitrógeno molecular, N2. Hablemos un momento del nitrógeno porque es fascinante. Cada átomo de nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Para que ambos completen su octeto necesitan compartir 3 pares de electrones, formando un enlace triple, N-N. Este enlace triple es uno de los más fuertes que existen en la naturaleza. Y aquí viene un dato curioso que conecta con su vida cotidiana. El aire que están respirando en este momento es 78% nitrógeno molecular, N2. ¿Y saben por qué ese nitrógeno no reacciona en sus pulmones ni les hace daño? Justamente por ese enlace triple tan fuerte. Es tan estable que el nitrógeno simplemente entra y sale de sus pulmones sin reaccionar con nada.
Sin embargo, las plantas y algunos microorganismos del suelo sí tienen la capacidad de romper ese enlace triple para usar el nitrógeno y fabricar proteínas. Es un proceso increíble llamado fijación de nitrógeno, y sin él, la vida tal como la conocemos no sería posible. ¿No les parece asombroso que algo tan pequeño e invisible tenga consecuencias tan gigantescas? Muy bien, jóvenes, ahora viene la parte práctica. Les voy a dar un método paso a paso para que puedan dibujar cualquier estructura de Lewis. Síganlo como si fuera una receta de cocina y no van a tener problemas. Paso 1. Observen la fórmula química del compuesto. Identifiquen qué átomos están presentes y cuántos de cada uno hay. Paso 2. Determinen el número de electrones de valencia de cada átomo. Recuerden, se guían por el grupo de la tabla periódica. Paso 3. Dibujen un esqueleto de la molécula. Aquí hay una regla práctica. Si la molécula tiene un átomo de un elemento y varios de otro, el átomo único generalmente va al centro. Por ejemplo, el CO2, el carbono, va al centro, porque solo hay uno, y los dos oxígenos van a los costados. Paso 4. Coloquen los puntos alrededor de los átomos, de tal manera que cada uno tenga 8 electrones para cumplir con la regla del octeto. Recuerden que el hidrógeno es la excepción y solo tendrá 2 puntos. Paso 5. Verifiquen que el número total de electrones de valencia esté plasmado en su estructura. Cuenten todos los puntos y asegúrense de que coincidan con la suma de los electrones de valencia de todos los átomos involucrados. Vamos a ver un ejemplo práctico con una molécula más compleja, el HNO2, ácido nitroso. Tenemos hidrógeno, nitrógeno y 2 oxígenos. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, el nitrógeno tiene 5 y cada oxígeno tiene 6. Eso nos da un total de 1 más 5 más 6 más 6 igual a 18 electrones de valencia. El nitrógeno va al centro porque es el átomo único. Luego distribuimos los electrones de manera que el hidrógeno quede con 2 electrones, su octeto modificado, y el nitrógeno y los oxígenos queden con 8 cada uno. Al final tendremos una estructura donde todas las especies atómicas quedan satisfechas con su configuración electrónica. Es importante que practiquen esto, jóvenes. Al principio les puede parecer complicado, pero después de hacer 5 o 10 estructuras se vuelve casi automático. Es como aprender a andar en bicicleta. Al principio cuesta trabajo mantener el equilibrio, pero una vez que lo logran, ya no se les olvida nunca. Antes de pasar a las conclusiones, quiero que reflexionemos un momento sobre algo importante. En química como en la vida, las reglas son útiles, pero siempre hay excepciones, y eso no hace que las reglas sean inútiles. Simplemente significa que la naturaleza es más rica y compleja de lo que podemos capturar con una sola regla. Ya mencioné que el hidrógeno solo necesita 2 electrones, pero hay más excepciones que deben conocer para no confundirse más adelante. El boro. En algunos compuestos se queda con solo 6 electrones en su capa de valencia, y es estable así. No alcanza el octeto, pero está bien. El fósforo y el azufre, por otro lado, pueden ser hipervalentes. Esto significa que pueden tener más de 8 electrones en su capa de valencia, lo que llamamos un octeto extendido. Esto es posible porque estos elementos tienen orbitales d disponibles que pueden acomodar más electrones. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero que desarrollen una mentalidad científica, flexible. Las reglas son herramientas para entender el mundo, no cadenas que nos limitan. Cuando encuentren una excepción, no piensen, la regla está mal. Piensen, hay algo más profundo aquí que puedo aprender. Muy bien, jóvenes. Hemos llegado al final de nuestro video. Vamos a hacer un recorrido rápido por todo lo que vimos hoy. Primero, conocemos a Gilbert Newton Lewis y su brillante idea de 1916, crear un modelo visual para representar cómo se unen los átomos mediante sus electrones de valencia. Segundo, aprendimos que los electrones de valencia son fáciles de identificar gracias a la tabla periódica. El número de grupo nos dice directamente cuántos electrones de valencia tiene un elemento. Tercero, comprendimos la regla del octeto,
Los átomos buscan tener 8 electrones en su capa de valencia para ser estables, imitando a los gases nobles. Cuarto, diferenciamos dos tipos fundamentales de enlaces químicos: el enlace iónico, donde los electrones se transfieren completamente de un átomo a otro, y el enlace covalente, donde los electrones se comparten. Quinto, descubrimos que los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles o triples, dependiendo de cuántos pares de electrones se compartan. Y sexto, aprendimos un método paso a paso para dibujar estructuras de Lewis de cualquier compuesto. Ahora déjenme decirles algo que quiero que se graben bien. Todo esto no es solo teoría abstracta que tienen que memorizar para su examen. Las estructuras de Lewis son la llave que abren la puerta al entendimiento de cómo funciona el mundo a nivel molecular. Cada vez que ustedes tomen un vaso con agua, esa molécula tiene una estructura de Lewis. Cada vez que respiren, el oxígeno que entra a sus pulmones y el dióxido de carbono que sale, tienen estructuras de Lewis. Los medicamentos que curan enfermedades, los plásticos que usamos todos los días, las proteínas que forman sus músculos, el ADN que lleva la información de quiénes son ustedes, absolutamente todo en el universo material está hecho de átomos unidos mediante los principios que estudiamos hoy. Dominar las estructuras de Lewis es como aprender el alfabeto de la química. Una vez que lo conocen, pueden empezar a leer y escribir el lenguaje de las moléculas. Pueden predecir cómo se va a comportar los compuestos. Pueden entender reacciones químicas. Pueden diseñar nuevos materiales. Les pido que practiquen en casa. Tomen su tabla periódica, elijan algunos elementos al azar y dibujen sus estructuras de Lewis. Luego combínenlos en compuestos sencillos y vean si pueden predecir qué tipo de enlace formarían. Empiecen con cosas simples como el agua, el amoníaco o el metano, y gradualmente vayan aumentando la complejidad. Recuerden, estudiar química no es difícil, solo requiere práctica, paciencia y sobre todo curiosidad. No tengan miedo de equivocarse, los errores son parte del proceso de aprendizaje. De hecho, muchos de los grandes descubrimientos científicos empezaron con un error o con un resultado inesperado que alguien se tomó el tiempo de investigar. Antes de finalizar, quiero dejarles una pregunta para que reflexionen. Si los átomos, esas partículas tan pequeñas e invisibles, trabajan tan duro para lograr estabilidad y equilibrio, ¿no deberíamos nosotros como seres humanos hacer lo mismo en nuestras vidas? Buscar conexiones saludables, compartir en lugar de acaparar, encontrar nuestro propio octeto que nos haga sentir completos y en paz. La ciencia no solo nos enseña sobre el mundo exterior, también puede enseñarnos sobre nosotros mismos. Muy bien, jóvenes, nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día.